Ok, listo, ok, y ahora sí tenemos el micrófono. Entonces, comunidad creativa, un gusto estar por acá nuevamente en esta séptima entrega para actualizar la política de cultura. Nosotros estamos por acá ya con un cafecito, con un tecito, alistándonos para la conversa de hoy del sector de editorial. Y bueno, pues los dejamos pues, mientras ustedes van y se ponen cómodos y se buscan también su bebida, su cafecito, su agua dulce. Los dejamos con Cocofunca, con Chúcaro. Ahora sí, comunidad creativa, colegas del sector editorial, estamos ya listos para comenzar esta séptima conversación para actualizar la política de cultura de nuestro amado Chepe. Y bueno, hoy estamos acá nuevamente desde la Concha de la Lora, no como un bar, desde la Concha de la Lora como espacio, y agradeciéndole montones a nuestros colegas de Distrito Carmen por facilitarnos este espacio tan bonito en medio de San José para poder conversar en esta tarde tan linda, porque tenemos un sol increíble. Pensábamos que iba a haber lluvia, pero bueno, qué dicha, no vamos a tener ruido de lluvia hoy. Entonces, vamos también comenzando presentándoles el equipo que estamos acá ahorita facilitando esta conversación. Por acá estamos Carl Wood, Milena Ross y Fiorella Mora, con todo para que este espacio se pueda dar de la mejor manera. Nosotros por parte de la Fundación Humanos estamos muy felices
de poder hacer esta junta con la Municipalidad de San José, con la gente del Departamento de Servicios Culturales, con Adriana Bayales y Tatiana Chávez. Es realmente un gusto que entre esta junta se haya podido generar el proyecto de San José Ciudad Creativa y como uno de sus primeros pasos para fortalecer nuestra industria cultural en San José, en lo que es ahorita la actualización de la política de cultura. Entonces, también de parte de la municipalidad hay una persona que está muy interesada en que este fortalecimiento y esta rehabilitación de la economía local se dé también en la industria creativa, y esta persona es el señor alcalde, don Johnny Araya. Por acá los dejo con un saludo de don Johnny. Para la Municipalidad de San José, la cultura sigue siendo importante, aún en medio de esta crisis sanitaria. Y por eso queremos invitar a la comunidad creativa de nuestra ciudad capital, a las industrias culturales y creativas que son muy importantes, para que participen en un conversatorio que hemos convocado precisamente en estos momentos para que podamos actualizar la política cultural de San José. Queremos que todos los actores, las cámaras, los trabajadores de la cultura, organizaciones públicas y privadas, se unan a este proceso de co-creación en la definición y actualización más bien de nuestra política cultural. Muchísimas gracias al señor alcalde por contarnos desde su interés y del interés de la municipalidad por apoyar este proceso de la política de cultura. Y bueno, pues también para contarles acerca de todo este proceso y de lo que significa tener una política de cultura. Realmente la política es una herramienta para comunicarnos con la municipalidad y para poder también generar proyectos en colaboración. Y también es una herramienta que la hacemos co-creadamente. Entonces, por eso es tan importante que ustedes se conecten, que generemos también este espacio aquí con nuestros panelistas, que ya ahorita voy a presentar. Y es realmente un proceso construido. Entonces, en la medida en la que podamos reunir más perspectivas y más visiones, entonces vamos a tener un documento más robusto que sea coherente realmente con las necesidades que estamos teniendo como ciudadanos y como creativos en San José. Entonces, es muy fácil unirse a esta conversación. Ahorita tenemos 3 modalidades de participación. La primera es estar conversando con nosotros, participando en el Facebook, que Mile está súper pendiente de los comentarios que ustedes vayan a poner por ahí. También la segunda modalidad de participación es vía Mentimeter, que Mentimeter es una plataforma digital que estamos usando para poder también tener visualización de datos en vivo. Entonces, el código de hoy, bueno, primero se meten a menti.com, ponen en el buscador y activan el código 206955. Y con ese código ya pueden comenzar a interactuar y podemos nosotros pues visualizar los datos y sus perspectivas también para que sean parte de toda esta construcción. Y al final vamos a activar también un formulario para que ustedes, una vez que pudieron tener una perspectiva un poquito más amplia de lo que está pasando en el sector, también con los datos que estamos publicando semanalmente de cada uno de los sectores de la industria, ustedes ahí tienen ya una visión un poco más amplia y pueden participar en el formulario que vamos a estar activando más o menos como a las 5:30 que vamos terminando esta conversación, 5:15 y 5:30. Entonces por ahí ya tienen todos los datos para que los tengan a mano y nos sigamos uniendo a co-crear este documento de política de cultura. Y hoy tenemos esta séptima entrega, este séptimo capítulo para hablar del sector tan bello de editorial que no solo refleja los intereses de varias comunidades, sino que también está intrínsecamente ligado a la parte educativa desde siempre. Entonces hoy tenemos por acá a nuestros panelistas. Es realmente un gusto que estén ustedes por acá. Tenemos a don Luis Bernal, que es el presidente de la Cámara del Libro. Don Luis, ¿cómo está? Mucho gusto, también, gracias a Dios. Un gustazo, don Luis. Y tenemos por acá a Juan José Muñoz, que es el director de la editorial Feliz Feliz. Juan José, un gusto. Genial, genial. Entonces vamos a comenzar hablando con la gente de Mentimeter, que veo que ya comenzaron a interactuar por acá.
con el código 206955, 3 palabras que caracterizan la realidad de los trabajadores en el sector editorial o literatura en San José son, por acá tenemos políticas COVID-19, justo en lo que estamos. Entonces vamos a seguir nosotros conversando justamente de eso, de sus experiencias, desde su trayectoria y sus perspectivas de cómo ha sido este trabajo en el sector editorial en los últimos años, don Luis. Bueno, no, yo diría que mi paso por el sector editorial ha sido en parte muy circunstancial. Yo me gradué en Artes Gráficas en el Cobao, en Cartago. Y luego me fui a la universidad a estudiar Historia y Derecho. El Derecho se quedó de camino porque la Operación Frijoles era más importante y seguí como profesor del colegio. Antes de entrar a la universidad fui maestro de primaria allá en la zona de Limón. De esos nombramientos que hacían por año, entonces, al año siguiente. Y después estudié Historia y Geografía, Derecho, dejé Derecho y seguí siendo profesor de colegio. Fui director de colegio, fui director de 2 colegios de secundaria y en 1973 ingresé al Ministerio de Cultura, recién fundado, y de camino terminé como director del Departamento de Publicaciones del Ministerio de Cultura, que llegamos a producir un libro por mes. Libros que ya habían desaparecido, que ya no existían, que ya no se conseguían si acaso una copia en la biblioteca, y de autores costarricenses, y los libros se regalaban, pero no era así que salíamos a la calle a dárselo a la gente se inscribía por corresponder, por correo o por telegrama, y nosotros cada vez que publicábamos un libro mandábamos un telegrama a todos los que estaban suscritos y la gente pasaba a recoger su libro. De ahí me fui primero a la Universidad Estatal a Distancia y de ahí a la Universidad Nacional como director del Departamento de Publicaciones y después con el recargo de la editorial EUNA en algún momento. Después fui vicerrector, salí del país como representante diplomático de Costa Rica y en 1999, que regresé de ser embajador en Chile, comencé con un experimento y una editorial personal y me invitaron a ser parte de la Cámara del Libro. Entré en la Cámara del Libro en el año 2000 y yo diría que en los últimos a partir de 2005 el sector editorial ha adquirido un dinamismo fuera de contexto muy importante en el desarrollo. Han surgido un montón de editoriales pequeñas, como el caso tuyo, no sé, y de otros, incluso hay una enorme cantidad de autores, editores que se editan sus propios libros y que son parte de este mundo editorial. Y yo creo que desgraciadamente tuvimos un corte con COVID. Y sí quisiera mencionar que la Feria del Libro comenzó en el 95 y yo me incorporé a la Cámara en el 2000, ya las ferias venían haciéndose en la antigua aduana, y sí quiero tal como comenzó la feria en la aduana. Las ferias de libros se venían haciendo en los parques, en el Parque Central básicamente. Ahí se armaban unos chinamillos y ahí se vendían los libros. Y bueno, ya conté la anécdota de la gesta histórica de los estudiantes de 1969 con el contrato de Alcoa.
cuando Luis andaba tirando piedras. Ya perdíamos la Asamblea Legislativa el día que se aprobó el contrato de Alcoa, que por dicha, gracias a Dios, nadie lo desarrolló. Si no, ahí tendríamos en Pérez Celedón un gran hueco, porque la bolsita está en el suelo. Claro, y no de un museo. No, exactamente. Y entonces, bueno, terminé siendo parte de la Cámara. Y sí tengo que mencionar que en la realización de la feria siempre contamos con el apoyo de la municipalidad, y especialmente desde el momento en que Johnny Araya llegó hay que reconocerle a Johnny, y no lo digo porque es mi amigo, sino porque es de verdad. Solo hubo 2 años ahí que tuvimos negativas de la municipalidad de apoyo, pero hay que decirlo. Y entonces teníamos este año teníamos una feria en Transitarte, que teníamos el Parque España, que siempre se dedica sí, a la literatura. Después teníamos una semana después feria del libro en Pérez Celedón. En Pérez Celedón se hace una feria cada 2 años con el apoyo de la municipalidad. Y este año renovamos una feria en San Carlos que se venía haciendo igual, hacía cada 2 años, que se había interrumpido por un tiempo, pero esta vez, gracias al esfuerzo de gente que le gusta el libro, contaron con el apoyo de la municipalidad y vamos a hacer la feria de San Carlos ahora en principios del mes entrante, y de tal manera que la cosa vino un paronazo que no esperábamos, y como digo yo, veníamos caminando, que es lo que estamos planeando hacer. Además teníamos el programa de la feria para comenzar el 30 de agosto, primero iba a ser a finales de agosto y principios de septiembre. Después, de común acuerdo con el Ministerio de Cultura, pensamos hacer que se hiciera del último de agosto hasta el mediados de septiembre. Bueno, esa es la fecha original, y la fecha nueva iba a ser del 30 de octubre a 10 de noviembre. Pero todo está, veremos, no sabemos cómo va a evolucionar este tema. Están en proceso de replantear de qué manera eso se va. es. Ahora, veníamos trabajando, cuando se produce el problema, la Cámara le ofrece a todas las editoriales y los autores independientes. Nosotros tenemos 2 páginas, una página de la Cámara y una página de la Feria Internacional, para que todos pudieran enviar cosas y ponerlas en la red, ¿no? Y ya veníamos trabajando una feria virtual. Y entonces, como digo yo, apareció esta cosa y lo que estábamos comenzando a caminar nos obligaron a correr. Claro. Así es que estamos nosotros a punto de, posiblemente, primeros días de julio, arrancaríamos con la página de la feria virtual, ¿no? Incluso, hay que decirlo, la próxima semana tengo una conversación con el presidente de la Cámara del Libro de Colombia, que ellos también les pasó lo mismo, la feria de ellos ya estaba, precisamente, entonces tuvieron que pegar otro carrerón y poner la feria virtual para hablar con Enrique y tener algunos detalles de cómo les fue a ellos, para que tengamos recogiendo insumos de las ferias virtuales que se han hecho. Buenísimo. Que incluso la feria del libro de Buenos Aires también terminó en feria virtual. Guadalajara está stand-by igual. Sí, de hecho estoy viendo por acá, don Luis, que una de las palabras que nos pone la gente en Mentimeter es digitalización. Sí. Y justamente eso es como lo que está imperando en todas las plataformas, ¿verdad? Que tienen que ver con la parte digital. Te digo, íbamos caminando a eso y la pandemia lo que hizo nos obligó a pegar una carrera, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí está el proceso en que estamos. Claro, sí. Bueno, y la idea es que la feria virtual sea paralela, sí, la idea era que fuera paralela a la feria
presencial. Pero bueno, ahora va a ir primero la virtual y después la presencial, esperemos. Si no, habrá que pensar en opciones ya no para este año, sino quedarnos con la feria virtual y ver cómo se va a presentar el 2021, que además es un año especial para nosotros como país, ¿verdad? Que es el año del bicentenario de la independencia, y entonces estamos pensando en dos ferias para el año entrante, una en el verano en la parte oeste de San José, del área metropolitana, ¿bien? Y la otra en la parte este de Guadalajara. Pero en fin, eso es todo lo que estamos planificando, esperando a ver cómo va a pintar. Es un gran panorama esto lo que nos ha puesto el COVID, pero ya ahorita vamos a profundizar un poquito ya específicamente en las contingencias del COVID y todo esto, pero más bien ahorita me gustaría que Juan José nos contara también desde su experiencia con Feliz Feliz, cómo ha sido en los últimos años esto trabajando por acá en la editorial. Bueno, yo con un amigo creo hace 5 años el proyecto como una salida para literatura que no estaba encontrando representación en el resto del mercado. Yo me sumo al mundo de la literatura y eso alrededor del 2009 o algo así. Yo todavía estaba como recién salido del cole y todas esas cosas, pero no sé, yo esperaba un montón de cosas del mundo editorial, que una vez que me llegué y me sumergí un poco más, empecé a ver como que no era como yo entendía las cosas. Entonces en el trabajo de los últimos 5 años siento que he ido como desmenuzando una serie de hilos sobre aspectos que a mí me parece que podrían funcionar de otra manera. Y el proyecto Feliz Feliz funciona casi como un laboratorio para ver qué sucedería si hacemos las cosas desde este otro ángulo. Entonces es un proyecto relativamente pequeño, pero se ha mantenido a lo largo de 5 años, lo cual hoy que estaba viendo como los temas de conversación me puse a hacer un poco una revisión de que otros proyectos similares han surgido y mantenido a la par de Feliz Feliz en estos últimos 5 años. Y lo que me costó encontrar fue el nombre de otras editoriales que nacieran el año pasado y se hayan mantenido a día de hoy, el año pasado, la década pasada, y se hayan mantenido. Y esto es un ejercicio porque puedo nombrar muchas que han nacido, pero que se quedan en 2, 3 publicaciones, y luego de ese punto casi que hay como un vacío del que no pueden salir. Y un poco analizar nuestro caso versus esos es lo que a mí me hace seguir intentando como por la vía que nosotros estamos haciendo, porque yo creo que el libro es quizás el objeto artístico que está en un sitio más complejo dentro de la coyuntura digital, porque la coyuntura digital no solo habla del formato en lo que consumimos, sino también habla de la velocidad en la que consumimos. Y el libro es algo que es plenamente una meditación a paso lento, en el que lo que mejor permea es lo que usted quizás no leyó palabra por palabra, sino lo que se fue acentuando en usted a medida que iba pasando esas páginas. Entonces esa coyuntura pone a todos los proyectos editoriales en un lugar muy extraño, porque digamos, yo nací en el 90, entonces toda la década del 2000 creo yo que hubo una gran aparición de autodidactas y de personas que intentan gestar sus proyectos sin importar las limitaciones del sistema económico en el que se vive, donde generalmente hay que elegir si usted va a tener estabilidad económica a medianas, larga escala, o usted va a generar cierto tipo de producto que habla más a su experiencia directa que a algo que alguien más necesita de usted para el mercado. Entonces es como hay muchos paradigmas dentro de la vara editorial que van más allá de escoger una obra, imprimirla y sacarla al mercado. Creo que, digamos, a mí me llama mucho la atención que tal vez Don Luis vivió justo como el universo paralelo que a mí no me tocó vivir, porque nosotros
mismos intentamos hacer, me encanta la idea de que la gente se suscriba y que nosotros nada más tenemos que trabajar en producir contenido que ellos quieran disfrutar. Y de fijo fue chivísima cuando usted le mandaba, hey, Telegrama está en libros nuevos y la gente llegaba. Eso ya no pasa. Ahora hay un trabajo de calle, son muchos pedacitos. No es solo familiarizar a personas que no han vivido cercanas a los libros, por la razón que sea en su casa nunca hubo un libro. Eso es una realidad de muchas familias. Entonces yo veo que eso es una parte del problema, pero también hay un problema que es el rechazo que alguna gente tiene todavía a la idea del libro, o a la idea de la literatura, o a la idea de la poesía. Muchas personas aprenden a través del trauma qué es la poesía, pero eso, digamos, tal vez no habla de nosotros, habla de sistemas de educación que se vuelven obsoletos, para usar una palabra un tanto radical, pero que van en ese proceso de envejecimiento, que si todos nosotros, los que estamos empezando en esto, los que ayudamos a montar esto, todos los que estamos ahí, tenemos que decir, bueno, ¿qué es urgente actualizar de esto ya? Y vamos a hablar del COVID y todo eso, que el COVID es muy interesante, es como que dice que no hay futuro, solo el presente. ¿Qué es lo que íbamos a hacer a futuro? Ya no importa, tiene que ser en el presente, porque si no, no va a suceder. Entonces es un paradigma, es como una coyuntura muy cargada que se está viendo en todos los sectores. Sí, definitivamente el sector cultura ha sido uno de los más afectados y sí, como hablábamos antes de comenzar, de repente la parte de los libros es algo que ha dado como mucho apoyo psicoemocional a la gente que ha estado en cuarentena y que ha tenido también el privilegio, porque como vos decís, Juanjo, no es toda la gente quienes tienen al alcance un libro en esta realidad, pero sin embargo definitivamente es un sector que además de brindar mucho apoyo psicoemocional, entretenimiento, también es un sector que está muy afectado. Entonces justamente para hablar de eso vamos a tener por acá virtualmente a Evelyn Ugalde, que nos mandó un video. Ella es la directora del Club de Libros y nos mandó un video justamente hablando de estas afectaciones desde ella como directora de su empresa y también como parte de una asociación de escritoras. Hola, soy Evelyn Ugalde, soy escritora, editora, gestora cultural y directora del Club de Libros. Y quería comentarles que durante este tiempo nosotros hemos estado reinventándonos de diferentes formas y también en una lucha constante de buscar opciones de alianzas en todas las instituciones y también con compañeros escritores, bibliotecólogos, editores, escritores en general, todos los del mundo del libro. Les cuento que Club de Libros ha hecho algunas cosas, como por ejemplo libros digitales, audiocuentos, ventas de libros por correos de Costa Rica. Tenemos una plataforma muy austera pero muy enriquecedora. Nuestros libros están llegando a las manos de los lectores. Por dicha, ellos nos han apoyado por solidaridad. Saben que estamos pasando una situación muy difícil, pero también están muy contentos de que trabajemos en lo que es fomento de lectura. Club de Libros trabaja en esto desde hace 20 años y por lo tanto es para nosotros prioritario que todo el mundo literario esté bien, tanto ahora como próximos años, que vamos a verla bien difícil. Entonces nos unimos a una serie de acciones que tenemos con dos grupos. Una es con las mujeres del gremio literario, compañeras también escritoras, editoras, gestoras culturales, todas preocupadas por la situación en la cual nos estamos viendo afectados por la pandemia, al igual que otros sectores. El nuestro también está muy golpeado. Hemos visto que hay editoriales que estaban a punto de cerrar o que han bajado la cantidad de su personal, igual que las imprentas que están trabajando a medio
a media máquina. Hemos visto también que hay librerías que han tenido que cerrar por bastante tiempo, que están sobreviviendo con muy pocas ventas. Y también hemos visto que los escritores autopublicados, por ejemplo, tenían préstamos que no saben cómo lo van a sobrellevar ahora por haberse cerrado o tanto Transitarte como el mes del libro, y ahora a lo mejor también, o a lo peor, la feria del libro. Entonces estamos tratando de unirnos para ver cómo de una forma podemos sobrellevar todo esto. Las mujeres del gremio literario, junto con la unión también de escritores y editores independientes de Costa Rica, hemos estado generando acciones y solicitando apoyo de instituciones como la Cámara del Libro o como el Ministerio de Cultura. Diálogo no ha habido, un diálogo real no ha existido, y por eso nos unimos también al manifiesto Costa Rica, que se hizo para buscar una emergencia cultural, ver cómo hacer para enfrentar esta emergencia cultural, ya sea por medio de una ley, decreto o alguna opción que nos haga sobrellevar todo esto. También para nosotros es súper importante que haya transparencia para que los fondos de los eventos que vayan a suceder para fin de año, ya sea Feria del Libro, ya sea FIA, ya sea lo que sea, sean explicados a la ciudadanía, que bien estamos pagando impuestos, y que además sean trabajados de una forma austera, y que los fondos que existen, porque no estamos pidiendo nuevos fondos, los existentes se trasladen de una forma en la cual ayuden a los artistas directamente. Hemos visto que en otros países se ha logrado. Sabemos que se necesita un apoyo, una voluntad política para lograrlo. Sabemos que hay que pasar por algunos caminos legales, y sabemos que como estamos en emergencia nacional, creo que también podría hacerse algunos cambios que beneficien al sector. Desde las mujeres del gremio literario estamos pidiendo también, cuando el Ministerio de Cultura nos acepte un diálogo real, le vamos a solicitar resucite el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, para crear una política nacional del libro y de la lectura. Y obviamente enmarcados todos, una articulación en donde estemos todos los sectores representados. Es para nosotros importantísimo, y hemos visto que en otros países lo han logrado porque se han unido. Tienen que estar ahí representados bibliotecólogos, escritores, hasta lectores, la Cámara del Libro, el Ministerio de Cultura, el de Educación, y entre todos podríamos salir adelante. Gremios o no gremios, independientes o no independientes. El Estado tiene que estar. ¿Por qué? Porque ellos tienen esos recursos, tienen esa posibilidad de potenciar actividades. No todo depende del dinero. Hay algunas cosas que se pueden hacer, y creemos firmemente en que lo podemos lograr si somos muchos los que estamos trabajando en esto. Recuerden que esta emergencia en la que nos encontramos también está golpeando al sector cultural, y nos está golpeando este año y el siguiente. Entonces sí necesitamos unirnos, que nos escuchen, que dialoguemos, que sean transparentes y que nos den acciones concretas. Urge. Muchísimas gracias. Por compartirnos su perspectiva, y por aquí también nos escribe Mario Fernández Arce. Dice, sobre todo en este periodo de pandemia donde lo virtual se ha puesto casi por completo sobre los libros, aquellos que llevamos tantísimos años promoviendo la lectura y el libro, es una grave preocupación, más en el caso de nuestra editorial, que además de haber sido la primera editorial privada en el país, también lo fue de las primeras en la promoción del libro didáctico para las escuelas, colegios y universidades, y la difusión de la literatura, cuento, novela, poesía, ensayo a nivel nacional durante más de 50 años. Entonces, pues realmente tenemos claros datos de que todo el sector cultura está afectado en esta crisis, pero definitivamente también editorial. Entonces, ahorita vamos a entrar un poquito más en ese tema, don Luis, acerca de las afectaciones del COVID en el desempeño de la Cámara, cómo ha abordado esto la Cámara, si ha podido tener algunas acciones de contingencia también con el sector. Bueno, sí, claro, por supuesto, hemos estado, yo decía al principio que estábamos trabajando sobre una feria del libro virtual, pero la pandemia nos obligó a pegar carrera.
ya estamos a punto de sacarla. No obstante eso, hemos puesto al servicio de las editoriales, de los escritores, de los autores, de los editores pequeños, las dos páginas de la Cámara, la página propia de la Cámara y la página de la Feria Internacional del Libro en Costa Rica, y han estado mandando y han estado y se ha estado subiendo todo lo que cada editorial, cada autor, cada editor independiente pone ahí para subir, y creemos que esa es una de las formas. La Cámara es una Cámara pequeña, 34 asociados, en que hay grandes y pequeños. En este país prevalecen las editoriales, las grandes, que son las 5 universidades. La Universidad Técnica, que es la más joven de todas, también tiene su propia editorial, y la Editorial Costa Rica, que son las que son, digamos, de alguna manera financiadas por el Estado. El FES financia las 4 universidades, la técnica también, hasta este nuevo periodo que entra a ser parte del FES. De repente, esas son las menos afectadas, ¿verdad? Las que... Sí, la Editorial Costa Rica igual, porque es un presupuesto del Estado, lo que posiblemente ha dejado de vender, pero bueno, ahí está un presupuesto que le permite estar a flote. Estar a flote. Hay otras editoriales grandes, por ejemplo, la de Mario Fernández, que de verdad es la más antigua del país. Después está Uruque Editores, que es de Oscar Castillo, y hay otras más por ahí, unas más grandes, otras más pequeñas, que sí, definitivamente están afectadas. Y en algunos casos, Evelyn lo planteaba también, de que han tenido que digitalizar algunos libros para ponerlos en la red, porque si bien el tema del libro digital fue un boom en un momento dado, pero después comenzó a bajar, y como dicen los fanáticos del libro, ¿verdad? El libro hay que tocarlo, hay que sentirlo. Sí. Como decían Constantino Láscaris, el libro hay que olerlo, saborearlo, sentirlo, bueno, a su manera, ¿verdad? Claro, es otra experiencia, definitivamente. Un libro digital, un libro impreso. Es totalmente distinto. Sí. Pero yo creo que eso es parte de lo que, el mundo nuevo, a lo mejor eso es lo que va a traer. No sabemos. Claro. Sí, yo siento que todos estamos en una especie de letargo obligado, esperando a ver cómo evolucionar las cosas. Y yo, por ejemplo, tengo la mala costumbre de estar pendiente de cuántos casos nuevos hay cada día, ¿verdad? Porque, sí, mucho depende de eso, ¿verdad? Y se asusta uno de ver, por ejemplo, ayer que ganó la Copa Italia el Napoli, ¿verdad? Que los mismos jugadores ya ni siquiera se olvidaron de cómo saludaban y se hicieron una piña, ¿verdad? Y la gente en las calles de Nápoles, ¿verdad? Terrible. Entonces uno se pregunta, ¿hay conciencia del riesgo en que vivimos, ¿verdad? O en el caso, a mí me asombra mucho el caso de la pandemia, ya que estamos hablando del tema pandemia, que el caso chileno, que es uno de los catástrofes de este momento, fue un pueblo muy culto. Yo fui embajador en Chile 4 años, pueblo cultísimo, educado, con una desigualdad social del carajo, perdóname la expresión. Y entonces uno no se explica. Claro. No se explica. Sí. Bueno, ¿cómo es eso? Por dicha, por acá tenemos... Sí, aquí se ha manejado muy bien y hay que reconocerlo. Sí. Pero bueno, y acá no lo dije al principio, pero acá estamos todos con alcohol en gel, guardando distancia, nadie se saludó como los futbolistas en Nápoles, nadie hizo rojo, todo el mundo está ubicado. Sí. Pero aún así existe la preocupación. Sí, yo creo que
sí, menos del 1% no está preocupado. No está preocupado. Yo siento que por ahí andamos. Sí. Pero eso da traste con todo, sí. Incluso nosotros le hicimos una oferta al Ministerio de Educación, bueno, porque el Ministerio también a la carrera nos pidió que las editoriales que tuvieran textos o libros de... Bueno, eso es una cosa, ¿verdad? Y de tal manera que todo está afectado, ¿sí? Y yo creo que esta pandemia nos produjo un letargo, pero lo que estábamos pensando a futuro, estamos pensándolo en la inmediatez. Claro, también Y en el campo editorial andamos por ahí también. Claro, también significa lo que usted mencionaba de poder replantear las estrategias y las actividades que ya se estaban generando desde la Cámara con más rapidez y con diferentes formatos, y justamente ese es el proceso en el que están. Ok, perfecto. Juanjo, contame, de tu lado, ¿cómo ha sido todo este episodio COVID y si has podido tener alguna estrategia de contingencia con Feliz? Sí, yo esta conversación, como hablábamos antes, yo también la leo en 3 niveles, como de cómo llegamos, cuando empieza el COVID, estábamos en un lugar y a ese lugar llegamos de una forma. Pero en el COVID, yo y las personas que trabajan conmigo, tenemos que luego decir, bueno, no sabemos cuál es el contexto de ahora, pero cambió drásticamente, entonces eso es una respuesta. Y el tercer nivel es cómo creemos que vamos a estar trabajando dentro de 1 o 2 años. Y todo eso, a mí en esta conversación me hace sentir un poco como que no sabemos cómo aliarnos las partes del campo en sí, porque todas las estrategias que estamos desarrollando para nosotros y para otros proyectos tal vez de un tamaño similar al nuestro, no están entrando en diálogo con otro tipo de proyectos. Y creo que nosotros ya habíamos optado por una digitalidad en ciertos niveles, ya que el mercado editorial se sentía como un territorio más como había una distribución de poder tan drástica y distinta, que nosotros desde antes del COVID ya sabíamos que teníamos que optar por una digitalidad, por una serie de espacios no tradicionales y una serie de estrategias que intentaran entablar la conversación, porque, digamos, yo creo que cada entidad, cada institución debe sentar sus propios valores y perspectivas y metas, y que cada quien tiene derecho a hacerlo, pero nosotros sentimos que hay muchas editoriales y mucha parte de la industria que está enfocada en la publicación de libros, nada más. Nosotros creemos que producir un libro muchas veces conlleva un trabajo que apenas empieza cuando el libro está listo. Y eso es algo que nosotros nos sentimos que nos aleja de las editoriales más grandes de acá, en términos de que no podemos colaborar, porque quizás como que la tensión económica con la que nosotros vivimos respecto a cuántos libros podemos producir responde a cuántos podemos vender, y eso es algo con lo que la mayoría de editoriales no tienen que considerarse. Dentro de la Feria del Libro es una situación similar. Hace quizás ya van a ser casi 10 años, tal vez 8, una renovación en la Feria del Libro que generó que el espacio de la Casa del Puño se permitiera usar para proyectos más independientes de una escala menor. Eso creo que un par de años funcionó muy bien y era full esa como empuje que se ocupaba en ciertas áreas, pero a lo largo de los últimos 3-4 años eso creo que se ha descuidado, se ha dejado que se llene de un perfil, digamos, yo creo que pueden haber ferias de diseño siempre, pero a veces si usted está en el pabellón dirigido a la edición alternativa, a autores independientes y todo eso, uno tal vez no quiere toparse como stands llenos de peluches o como, digamos, yo creo que todos podemos convivir juntos
pero a veces si a nosotros que somos de un menor tamaño se nos pone un área un poco como ahí diversa, no en el buen sentido, a mí me hace sentir como que nosotros somos una cuota que se cumple en la feria, porque cuando voy adentro veo que es la internacional, todas las universidades públicas, las que tienen derecho de estar en el pabellón principal, no necesariamente por su compromiso, porque eso no se puede juzgar, sino porque tienen el dinero para tener grandes puestos ahí, que nosotros no tenemos ese dinero, y más allá de tener el dinero, no. A mí lo que me encantaría es que la gente que está en el pabellón principal es la gente que tiene que vender esos libros, como que escogió hacer esos libros y ahora está intentando venderlos. Eso es una de las cosas que a mí, a la hora de pensar en la coyuntura que vamos a hacer post-COVID y todo eso, me hace a mí pensar muy aparte de estructuras que tienen una gran importancia y un gran peso en el panorama nacional, como la Cámara, como la Editorial Costa Rica, como las editoriales universitarias, el mismo Ministerio de Cultura y el mismo Ministerio de Educación. Yo creo que tienen un gran rol en la conversación sobre qué se va a hacer editorialmente como país, pero hay un peso que yo siento que por el momento a nosotros, a los proyectos como Feliz son a los únicos que vemos resolviendo cómo le devolvemos al libro, sea digital, sea físico, sea fanzine, sea revista, un lugar en la construcción de bienestar de todas las personas en el país. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Sí, puede ser digitalidad, puede ser un montón de cosas, pero lo que yo veo en realidad es que la tensión psicoemocional con la que viven las personas les va a hacer forzadamente llegar a la palabra escrita o llegar al formato que tiene su propio tiempo, porque el libro es ineludible, creo yo. Somos una sociedad, una especie que documenta lo que le pasa. Vamos a seguir dejando documentos, sea con COVID, sea con lo que sea, se va en internet y solo habíamos hecho digitales, empezamos a hacer libros con otra cosa. Eso va a estar ahí, pero que no sea tan como doloroso para los proyectos pequeños. Agregar a eso, me parece que es un punto de partida que yo voy a intentar, que desde mi proyecto y ya la plataforma que tenemos, facilitar un poco ese proceso para que los proyectos que surjan no tengan que desaparecer solo porque tienen libros que no pueden vender y no tienen plata para sacar más libros. Creo que sea la municipalidad, sea otras instituciones del Estado, sea fondos privados, los editores tienen chance y las editoras tienen chance de optar por una vía alternativa, ya que estamos viendo que la gente no está por decir compra un libro. Nosotros sacamos fanzines de 3.000 colones. Eso es, para algunas personas es menos que 2-3 libras, y ellos prefieren algo que se le va a desvanecer en 20 minutos que un libro que usted puede heredar. El libro es rarísimo. Nosotros a veces hacemos como proyectos que es regalar publicaciones como estratos sociales que asumimos que el libro es una vara. Tal vez sí tienen los recursos para comprar un libro, pero nadie tiene la tradición, la cultura, el gusto por hacer eso. Entonces, si nosotros facilitamos que a ese espacio llegue alguna de las publicaciones que hacemos, creemos que esa publicación no va a ser consumida solo por esa persona, sino va a irse distribuyendo en esos espacios donde eso se vuelve una cosa nueva, algo distinto. Y entonces, jugar esos niveles creo que es la conversación a la que nosotros queremos llevar este COVID. Sea que no podemos vernos o lo que sea, ¿cómo hacemos para que la gente en serio se sienta cómoda diciendo yo siempre tengo un libro a la par de mi cama? Yo siempre tengo algo pendiente, porque para mí esa es una forma muy sana de vivir. Es como decir, yo como frutas, yo hago ejercicio, yo siempre tengo un libro. Claro, muchas gracias, José, por esa perspectiva tan activista al respecto de cuál va a ser el rol de la editorial y cómo replantearla. De verdad, por acá seguimos con la conversación. Bueno, me llega un comentario de don Mario también por Facebook. Dice, del comentario de la señora Evelyn, me pareció acertada la recomendación sobre volver otra vez a trabajar en el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, donde tratábamos de crear la Política Nacional del Libro y la Lectura, del cual nació de la Cámara del Libro y que yo estuve desde el inicio. Entonces conversábamos un poquito también de la parte de
del consejo, de sus propósitos, de que murió y de que de repente ahora, como bien lo dice José, una conversación en replanteo, porque ya el sector de cultura en general venía con problemas desde antes, específicamente editorial también venía con problemas desde antes. Entonces generar esa conversación ahora entre distintas visiones, bueno, esto no lo tengo por acá en las preguntas, pero me parece como interesante abordarlo un poquitito, aunque ya estemos como medio sobre tiempillo. ¿Qué les parece? Sí, a mí me parece muy bien. Precisamente nosotros como Cámara no solamente nos hemos dedicado a preocuparnos por los asociados, sino por el libro como tal, por el libro y la lectura básicamente, ¿verdad? Porque creemos que sí, en la medida en que propiciemos el desarrollo del libro y la lectura, en esa medida se benefician todos. Entonces, por esa vía, yo estuve también en el Consejo Nacional del Libro, que se crió, y se crió a presión de la Cámara. La Cámara presionó al Ministerio, no hablo de nombres para no quedar mal con ninguno, ¿verdad? Y la verdad es que, como dice Evelyn, el Ministerio mató al Consejo. Sí, porque el Consejo llegó con una posición, la Cámara llegó con una posición clara de que el mismo Estado como tal, se preocupara por propiciar el desarrollo del libro y la lectura, para fomentar el libro y la lectura. Y entonces hubo un momento dado en que en uno de los cambios ministeriales, un cambio de gobierno y un cambio ministerial, el ministro del momento consideró que nosotros lo que estábamos era molestando al ministerio. Cuando en realidad de lo que se supone es de hacer... Es coadyuvar. Exacto. Porque además en el Consejo había un asiento del Ministerio de Educación y un asiento del Ministerio de Cultura. Había un asiento para las universidades, otro para las editoriales privadas, en fin. Y entonces, precisamente eso era lo que tratábamos de propiciar, ¿verdad? ¿Y ese consejo cuándo desapareció? Un ministro decidió, como nosotros éramos unos rebeldes, y así lo dijo, mejor no lo volvió a convocar. Porque la potestad del Consejo en ese momento, que se creó el Consejo por decreto, ni siquiera por ley, se creó por decreto, la potestad era de quien lo convocaba, era el ministro de Cultura. Entonces, la señora ministra de ese entonces decidió no volverlo a convocar. Y entonces nosotros lo comenzamos a convocar y ella, por debajo, sobre quienes tenía influencia, lo sacó del consejo, que no asistieran. Entonces, es decir, murió Sí, qué problema, porque en ese... de muerte extranatural. Sí, en ese punto es donde uno se da cuenta de que definitivamente las políticas culturales y la manera de hacer las cosas ahora definitivamente tienen que cambiar. Ahorita en esta actualización de la política que va a ser vigente de 2022 a 2026, para nosotros lo fundamental es que exista corresponsabilidad. No podemos hablar de fomentar la industria creativa en San José si la industria creativa no está activa y responsiva y proactiva a lo que vaya, a las medidas que vaya a tener una municipalidad de San José con otras instituciones también en esa red de colaboración. Entonces es fundamental que esas prácticas como la que pasó con este consejo, definitivamente ya nosotros tomemos la batuta y también un poco la representación del sector al que pertenecemos para que realmente se escuche la voz y podamos generar también herramientas en conjunto para que el sector sea respaldado. Entonces ya ahora sí ya no me salgo más del programa, voy a seguir por acá porque es que estamos hablando mucho, chiquillos, estamos hablando mucho. Dice por acá Mentimeter en el segundo slide, ¿cuál es el rol de editorial en San José actualmente con el código 206955? Y nosotros seguimos igual sobre ese mismo tema. Don Luis, ¿cómo bueno, es? Yo creo que
bueno, salvo de las editoriales universitarias, una en Cartago y la otra en Alajuela, las otras y otra en Heredia, las otras están en San José. Yo pienso, y creo que Johnny va a estar de acuerdo conmigo, de que la municipalidad debería jugar un rol más importante en ese proceso. Yo creo que se ha preocupado la municipalidad de que haya bibliotecas municipales, infantiles, en fin, ellos han jugado, la municipalidad de San José ha jugado un rol importante y lo jugó en algún momento con la Feria Internacional del Libro, y yo creo que ese es un rol que debe jugarse, y debe, no solo eso, sino yo diría que incluso, qué sé yo, la municipalidad de San José, que es la más grande del país, debería tener su propia editorial. ¿Por qué no? Estaría muy interesante eso. Yo creo que debería ser. Hace unos años hablé en Cartago y en Cartago incluso hubo una editorial propia de Cartago. No era municipal, pero era de un grupo entre los que estaba Franco Fernández, que es otro, un hombre de letras, un historiador importante, que ha hecho muchas cosas por Cartago, y tenía su propia editorial en Cartago, la editorial de Cartago. Entonces yo creo que eso es lo que debería propiciarse, que no solamente las universidades y la editorial Costa Rica existan, sino que las mismas municipalidades. Yo siempre que hemos ido a tocar puertas a las municipalidades para hacer ferias, hemos tenido ese apoyo. Hemos tenido el apoyo de la Municipalidad de Liberia, que siempre ha propiciado la feria. La de Pérez Celedón, ni se diga. En Cartago hemos hecho ferias del libro en el Parque Cartago, sobre todo por ahí antes de agosto, septiembre. Y hemos tocado otras puertas, hemos hecho ferias en Grecia, hemos hecho ferias en San Ramón, porque creemos que es eso. Alguien en la Cámara un día, como ocurrencia, dijo que el libro había que atravesárselo en el camino a la gente, que por eso es el tema de las ferias en la calle, así, en los parques, que cuando no anda la gente por el parque. Bueno, la municipalidad de Curry hizo un proyecto muy divertido en un parque también, que tenía que ver como con puestitos pequeñitos de bibliotecas, entonces uno dejaba un libro ahí y después lo intercambiaba por otro y la gente podía estar ahí como llevando. Sí, nosotros en la Feria Internacional terminamos poniendo una mesa para que la gente dejara un libro ahí. Claro. Y vieran que incluso gente con bolsas que venía saliendo de una de esas, pasaba a la mesa a ver qué había. Llevaban unos y veían a ver qué habían y veían uno que estaba encima de la mesa y lo echaban en la bolsa de los otros libros que habían comprado. Es decir, yo creo que esas son las cosas que hay que propiciar, no solamente el vender el libro por venderlo, sino también el fomento de la lectura. Total. Que ese es un pleito que hemos tenido a veces con algunos de los ministros de educación, ¿verdad? Que ahí sí es que el Estado debía propiciar la compra de libros para llevar a las escuelas, para llevar a los colegios. Hemos insistido sobre ese tema. Algunos ministros nos han puesto la atención y nos han dicho, sí, vamos, y verdad, han sacado un poco de plata claro, en el sistema que tienen, ¿verdad? Que hay que hacer licitación, entonces comienzan en enero y los libros hay que entregarlos al enero del año entrante, ¿verdad? Sí, porque todo el proceso burocrático traba las cosas, ¿verdad? Sí, bueno, ya ahorita también vamos a entrar al tema de desafíos, porque ese tema burocrático es uno que afecta a toda la gente de la industria creativa, pero más bien, Juanjo, tu perspectiva... Antes de que pasemos al otro, lo que iba a decir es que nosotros le ofrecimos al Ministerio de Educación, bueno, si ustedes quieren que un autor grabe una charlita de 10, 15 minutos para que se lo pasen a los muchachos por la red, se lo ofrecimos al Ministerio. O hacer llevarlo un cuentacuentos y que lea un cuento
y que lo pasen por la red, ¿verdad? ¿Sí? Todas esas cosas que creemos que son los medios para fomentar la lectura, para enamorar a los chiquillos con el libro, ¿verdad? Claro, la digitalización en el nuevo normal es lo que viene imperando. Ahora sí, Juanjo, contame desde tu perspectiva, el rol de editorial en San José. Bueno, así como lo que sentí apenas oí ese tema fue esta como relación que se da, yo necio, con los lectores y las lectoras, como de quién escribe de San José y quién lee lo que se escribe de San José. Puede que sea mucha gente que escribe de San José, no vive directamente en San José, tiene este lugar del turismo como provincial o cantonal, su relación con San José cuando hablamos de San José Centro. Eso creo que lleva a un lugar extraño la pregunta, porque San José en sí, en un país como Costa Rica, tiene mucho en contra cuando usted va a escribir sobre la belleza, digamos. Costa Rica es muy fácil, usted quiere decir, un momento trascendental con mi entorno. Usted puede hablar de cualquier montaña, cualquier bosque, cualquier playa. Usted es el referente en esos términos de familiaridad y apego, no lo tenemos acá. Entonces es una discusión interesante, quizás más de política que del sector editorial per se, porque a mí me interesa mucho publicar lo que la gente quiere escribir, no lo que siente que debe escribir, sino lo que quiere. Y eso entonces llevaría a esa pregunta, ¿cómo generamos que exista una verdadera literatura sobre San José o libros sobre San José que se alejen un tanto de lo histórico o lo de completamente literario individual, para que pueda ser un punto de encuentro desde los que transitan la ciudad hasta los que viven ahí mismo o los que vivieron en algún momento? Porque no hay un punto de encuentro para que mi abuelo, que ya está muerto, él vivió en Barriamón en algún momento, en una Costa Rica que tal vez ni mis papás vieron. Todavía esa gente está viva y tiene mucho que aportar a la hora de reflexionar, meditar sobre qué es San José, porque digamos, está el lugar del que queremos decir, bueno, San José ahora va a hacer esto, San José ahora es como Escalante y no sé qué, eso es una opción, pero qué interesante saber qué pasó para que San José fuera como de aquí, a como hasta vivir otra vez, son muchas preguntas que todavía no hemos terminado de sanar para poder hablar de eso desde el libro, ¿cierto yo? En términos del trabajo de las municipalidades con el sector, nosotros en el 2018 colaboramos con la Municipalidad de Desamparados para sacar una publicación cantonal. Abrimos una convocatoria de 3 meses, recibimos textos y arte de personas del cantón. Íbamos a hacer una pequeña selección de unos 10 textos, algo así, pero nos llegaron como 35 colaboraciones muy diferentes entre sí. Había un niño de 12 años hasta personas de más de 70 que escribían desde un lugar muy distinto a lo que yo como editor me topo. Entonces, en vez de querer hacer una publicación literaria, lo que hicimos fue una publicación que le diera representación a todas esas personas del cantón que vieron la vara y dijeron, hey, yo quiero estar ahí, yo tengo algo que compartir. Y entonces al final producimos un documento físico y digital que un montón de personas que, yo no sé, yo también soy escritor, entonces yo sé lo incómodo que es a veces decirle como que, hey, no lee mis poemillas, aquí está este cuento que escribí. Yo que estoy ya full metido en cultura y todo eso, yo hasta eso me da pena. Imagínese una persona como más del campo, que por alguna razón ha desarrollado por 60 años un hábito de escribir poesía. Y tal vez el único lector que iba a tener era su hermano, su prima, un sobrino, y con ese trabajo así, una cosa muy pequeña entre nosotros y una municipalidad, podemos dejar un documento que le da cierta dignidad al aprecio de esa persona, con ese trabajo que, de nuevo, los escritores trabajan solos en la casa, y si acaso alguna vez alguien les dice, hey, me gustó eso que leyó. Muchas personas, a pesar de no tener la posibilidad de sacar un libro, igual están en eso.
Entonces yo creo que esa gente también vale un montón, como que el libro de autor o autora ha perdido su lugar y entonces más bien somos como mareas de voces que hay que ver cómo representamos. Claro. Y entonces una hora así que la municipalidad se acerque a decir, bueno, ¿quién se siente de aquí y dice yo quiero decir unas cosas sobre acá? Y uno incluye. En esa publicación teníamos en una página poemas en contra de la iglesia y liberación sexual, en otra cosas un toque retrógradas y visiones un poco homofóbicas. Digamos, no era un texto homofóbico, pero son cosas que si yo estuviera editando ese texto, yo hablaría con la persona y yo le diría, hey, usted piensa esto y esto, pero ese no era el lugar de edición ahí. El lugar era, usted quiere comunicarse, deberían haber espacios para que eso suceda, punto. Y sí, total, en la parte de construir memoria, incluso replantear una ciudad como San José, un ejercicio como ese que vos hiciste, Juanjo, estaría como muy interesante, porque no solo ayuda a construir la memoria y a ver cómo qué ha pasado, sino también a proyectar un poco hacia el futuro. Y en este proceso que estamos de pensar San José como una ciudad creativa, de repente necesitamos un poco más de visión crítica y creativa al respecto del futuro de San José. Suena súper interesante ese ejercicio. Y bueno, por acá seguimos en Mentimeter con el código 206955 para hablar del rol de editorial en San José. Y más bien vamos avanzando nosotros con el siguiente tema, que son los desafíos que tiene el gremio actualmente. Además, ya saliéndonos un poco del tema COVID, ya tema abordado y pasado, sino más bien entrando a las cosas que de repente ya teníamos hoy y que veníamos arrastrando desde antes que se nos viniera esta pandemia. Entonces, don Luis. Bueno, yo pienso que uno de los temas es que el Ministerio de Educación, por ejemplo, debe fortalecer los procesos de la enseñanza-aprendizaje a través del fomento de la lectura. Que yo creo que eso se ha ido perdiendo, me da la impresión de que eso no está contribuyendo, porque además hay que fomentar el tema de la lectura en los niños y en los jóvenes, porque el muchacho ahora es muy dado a estar pegado del celular o pegado de la tableta, pero no precisamente leyendo bien, porque además, si ustedes se ponen a ver las redes sociales y ven cómo se escribe y cómo escriben, por Dios, ¿verdad? Yo creo que independientemente de eso, debe fortalecerse un fomento de la lectura, no importa que sea digital, no importa, pero de la buena lectura. Yo creo que eso es, y fortalecer lo que es todo como dice el que es necesario propiciar que la gente escriba, abrir opciones para que la gente escriba, como decías, que cuente historias, ¿no? Que cuente vivencias, sí, eso es, sí, que la gente aprenda a escribir, aprenda a leer. Yo creo que son los aspectos fundamentales, independientemente de que el tema fundamental para nosotros como editores o como libreros es vender los libros, pues también, si no fomentamos la lectura, ¿cómo vamos a vender libros? Yo creo que eso es fundamental, eso es fundamental. Yo me recuerdo, cuando estaba chiquillo, que mi abuela nos sentaba y éramos varios primos que compartíamos la misma casa y nos obligaba a sentar, a estar ahí a cierta hora y nos leía un cuento. Y ella le iba dando vuelta el cuento. Entonces, eso era que uno no se iba de ahí con la intención de leer, porque te gustó el cuento. Yo creo que eso se ha perdido en la enseñanza actualmente. Yo creo que la lectura ya prácticamente no existe. Claro, ok. Por acá, para contarles lo que estoy haciendo,
Ustedes me van contando de los desafíos que han identificado y yo los voy metiendo por acá en Mentimeter para que después la gente que nos está viendo y está participando acá de la conversación pueda priorizar esos desafíos según les parece que es más relevante ir primero a la parte de digitalización o a los espacios. Entonces eso es lo que estoy haciendo por acá. Juanjo, de tu lado, desafíos. Sí, los hemos ido tocando un poco. Yo veo como dos tendencias grandes. Sería uno, esto que hablamos de más como unidad del colectivo grande que podemos hablar que existe, pero como señalaba antes, yo también soy parte del problema de que esa como unidad no se dé. Todos tenemos nuestros sesgos sobre qué relaciones entablar con estos otros tipos de figuras que una vez se señala distintas o similares a uno. Eso es un problema que creo que no lo vamos a resolver desde política municipal ni estatal. Es como un proceso de crecimiento comunal, ¿cierto? Total, qué bonito que lo veas así, porque definitivamente así es. O sea, es un proceso que aunque se trate de apoyar y de fomentar desde una institución no lo logra el colectivo. Total. Sorry. Y el otro aspecto es eso que Don Luis también mencionaba. ¿Cuál es el lugar que le vamos a dar? Digamos, si ponemos en un punto el libro, ¿cuál es ese punto? Si es algo que la gente compra para poner en sus casas y que se vea bonito, que es válido, pero no podemos tener que todo el público que compra libros sean esos, ojalá. Luego está el punto de si el libro es algo que cumple una función política, que es, bueno, que estamos enseñando que lean los estudiantes en el cole y en la escuela, si eso debería dictarlo el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura, si eso debería dictarlo a alguien. Son un montón de preguntas sobre qué vamos a entender como el libro o ese documento a futuro. Yo creo que todavía no sabemos realmente cómo resolver ese problema de qué es el libro, porque como di, las 5 personas que estamos acá, todos tenemos como una prioridad distinta respecto al libro, y eso habla de nuestra experiencia propia con el libro. Entonces hay como que llegar desde una empatía con eso, pero también con no sé, es como una bicicleta, hay que meterle la experiencia de uno, pero también empatizar con toda esa experiencia que no es la de uno a la hora de leer, porque hay que dejarse balas, leer no es fácil tampoco. Es más fácil sentarse y ver una película 2 horas que sentarse y leerse 20 páginas de un cuento. Y con esto me refiero a cualquier tipo de cine, cualquier tipo de dinámica. La concentración que le estamos pidiendo ahora a las personas para que lean una página blanca con texto corrido, tal vez ya no la tenemos. Y hay algo que yo tengo como a mí toda la vida me dijeron que los jóvenes ya no leen, pero de repente cuando yo me puse a leer un montón me di cuenta que los viejos tampoco tanto. Y entonces la coyuntura ahorita digital me da esta impresión. Los jóvenes y las jóvenes han estado así fajándose por años de poder decodificar el mensaje detrás de 3 palabras que les llegan en un texto o leen un estatus en Facebook. Tienen que interpretar un montón de aspectos a la vez, no solo si esta persona está hablando en serio, sino dónde está, quién es para mí, qué siento yo respecto a que esta persona se verbalice sus emociones. Son un montón de preguntas que quizás cuando no teníamos Facebook o redes sociales o mensajes de texto y WhatsApp no estaban por ahí pendientes. Entonces, son muchas cosas que hay que resolver, pero no hay una cosa como... Entiendo. Por acá, para leerles los desafíos, tengo primero el fomento de la lectura. Lo había puesto primero en niños y jóvenes, pero ahora ya en realidad es un espectro muchísimo más amplio, es fomentar la lectura a todo nivel. Es cierto que lleva, como usted lo mencionó, don Luis, una articulación importante con el MEP,
porque de repente ahí es donde se sientan las fundaciones de las costumbres generacionales, ¿verdad? Entonces, de repente esa alianza sí es estratégica con el MEP para que se comience desde que uno está chiquitico. ¿Sí? Ajá. ¿Puedes activar el slide? Me dice que está activo. Ok, creo que hoy, colegas de la comunidad virtual, estamos teniendo un poquito de problema con Mentimeter, parece, porque aparece como que ya está lista. Ok, nice. Seguimos. Entonces, en esos desafíos tengo la digitalización, que es un gran rollo a resolver, porque definitivamente viene a ampliar el espectro de la oferta de quienes leen y cómo leen, pero también es cierto que pues es otra experiencia y también implica tener acceso a internet, acceso a dispositivos, en fin, es un complejo que desgranar. Promover espacios para fomentar también la escritura, ¿verdad? Para comenzar con este trabajo desde que tiene que ver con una parte de expresión no solo del colectivo, sino también muy importante, como lo mencionaba Juan, del individuo. ¿Sí? No solo de la escritura, creo yo que gestar talleres de edición, incluso de crítica, no sé, hay muchos, digamos, yo ahora veo que siempre entendemos el mundo editorial como los escritores y las escritoras. Luego uno entiende, bueno, están los editores también, pero la gente que aprende a producir una publicación sin necesidad de ir a una imprenta, eso también le genera un apego muy grande con la idea de los libros, y creo que esas personas que quizás están más dirigidas al libro como un objeto artístico que tiene que tener ciertas condiciones, son súper importantes de estar considerando en esta discusión, porque son un pedazo de eso, al igual como las y los libreros que son en muchos casos la única voz de crítica o de recomendación que mucho del circuito lector nacional tiene acceso a. Claro, ok. Entonces por acá añadí los talleres de edición, y ahorita me estaba comentando Mile que por acá nos dicen en Facebook, Generif Traña, el caballero mencionó al inicio algo muy cierto: no hemos sabido cómo aliarnos, pero creo que en el sector es muy difícil llegar a cosas concretas, tanto en lo cuantitativo como cualitativo. Sería interesante pensar en un inventario de ideas que podamos plasmar en un documento, y este inventario de ideas sacar una o dos. No pensemos en 5, 8, 10, 20 o 50 ideas, pensemos en una o dos de verdadero y gran impacto que pueda beneficiar a todo el sector o a una gran mayoría del mismo. Podríamos incorporar a personas de otras áreas, tecnologías, ciencias económicas, etcétera, gente que nos pueda dar perspectivas distintas. Yo creo que esto ya va mucho como por la línea de las potencialidades, ¿verdad? Porque habla de cómo la editorial también se transversaliza con otras industrias y otras disciplinas. Entonces, bueno, pues eso nos queda ahí picando para después, pero terminamos acá con los desafíos. Estamos en medio del chat. Uno es unificar el gremio, y justo, bueno, también como lo mencionaba Generif, y el otro es promover conversaciones colectivas, mucho en función de ver qué ideas y qué estrategias se pueden concretar para beneficiar a la mayor parte del colectivo. Y entonces por acá, dentro de esas conversaciones, puse lo que dijiste, que tiene que ver con la función del libro en el futuro, bueno, en el presente y en el futuro. No sé si quieren agregar otra cosa con respecto a desafíos. ¿Todo bien? No, yo pienso que otro de los aspectos es facilitarle el acceso al libro a la gente. Creo que eso es fundamental. Facilitar el acceso. Porque, digamos, si vas al supermercado, comprar lo que necesitas y lo que te encontrás, pero no todo el mundo va a la librería. Sí, de repente de libros y publicaciones, porque también, por ejemplo, una manera muy, muy interesante y divertida son también los fanzines, que tienen como un formato más pequeñito, son como más divertidos, entonces también como que
como tener una clasificación amplia de qué productos editoriales les pueden gustar a qué tipos de públicos, que bueno, ya eso es un mapeo de lo que tiene ahorita la cuenta satélite y la cámara del libro, que también ha trabajado en esa parte. Entonces, facilitar el acceso de libros y publicaciones. Por eso el cuento ese que yo decía, es un poco atravesar los libros a la gente donde transita. Entonces, por eso siempre hemos insistido de hacer pequeñas ferias en los parques, para que la gente va por el parque y se topa ahí un puesto con libros. Entonces ya se queda bien con él. Eso es facilitarle. Hacer que esté más presente, claro. Claro, entonces vamos a pasar ahora sí de página un poco pensando en lo que mencionaba Jenerife por Facebook, de cuál es el futuro y cuáles son las potencialidades del sector ahorita y cómo desde la Cámara y desde las editoriales eso se puede pensar, don Luis. Yo creo que precisamente es hacer conciencia en la formación y en el fomento de los hábitos de lectura. Creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Porque si no lo hacemos así, entonces, ¿cómo fomentas que la gente lea? Yo creo que sea una actitud, ahí entra a jugar la política. El Estado como tal se convierta en un generador del fomento de la lectura. Yo creo que eso es fundamental. Ese es uno de los desafíos, que no siempre... Bueno, pero más bien ahora serían potencialidades, don Luis, más bien como proyectándonos en el futuro, qué hemos estado haciendo bien y qué podemos catapultar para reforzar, qué nos sirve como colectivo ahorita identificar como algo que hacemos bien y podemos reforzar. Es que ahí es todo lo que hemos venido hablando. Yo creo que es fundamental potenciar el fomento de la lectura, potenciar el acceso al libro en cualquier formato, ¿verdad? Porque no se puede pensar en términos de que el libro le apliquemos impuestos para que sea más costoso, al contrario. Claro. Porque en la medida en que no el Estado sea más partícipe en la producción del libro, en esa medida estamos potenciando la sociedad. ¿Entiendes? Eso es facilitarle el consumo del libro a la gente. Perfecto. Juan. Yo siento que en esto que hablamos de esta nueva generación y cómo lee, es una generación que no tiene como un rango de edad, es más bien una generación que por su contexto específico la agrupo yo así como arbitrariamente, casi arbitrariamente, en personas que esperan algo específico de los libros que no es lo que se esperaba el siglo pasado de los libros. Y en nuestra línea de trabajo nos sentimos como que hay muchos alicientes a que eso se siga desarrollando, porque el eje de que nuestro trabajo no es una comodidad que queremos vender, digamos, lo hacemos porque vivimos en una sociedad mercantil, pero nosotros queremos que esos libros existan, queremos que la gente los lea, queremos que le afecte a la gente el haberlos leído, queremos que permita cambiar perspectivas, digamos, empatizar con una experiencia ajena. A mí a veces yo puedo pensar en eso, me suena complicadísimo, pero el libro lo logra, las y los artistas lo logran. Entonces, debe haber alguna razón por la que ahorita las cosas no sean tan fáciles o tan bien, pero yo sí creo que vamos hacia un lugar en el que ya no va a haber como los libros no se van a cotizar en colonias ni en ego, se van a cotizar en impacto real en el mundo que queremos construir. Y eso suena un poco más dramático de lo que es, pero en realidad yo creo que sí es como en seco sería lo mismo.
con otras palabras, sería lo mismo. Esto va a generar un proceso cuando nos demos cuenta que los libros son urgentísimos para un poco de cosas. Ojalá todavía hayan editoriales grandes y pequeñas, pero yo creo que hay mucho que estar esperanzado de, pero no va a ser lo mismo de antes. Entonces, de nuevo, es una coyuntura muy COVID incluso. Todo cambió, pero ya estábamos esperando que cambiara también. Sí, o estábamos dando pasos al cambio, y ahora esto lo frenó por un lado, pero también nos obligó a apresurar el paso para lograr. Como que se cayeron 2 escaleras, 2 gradas y hubo que saltar a las siguientes. Sí, exacto. Ahí está más rápido. Ok, tengo por acá, primero, el Estado como generador de hábitos de lectura y edición de publicaciones. Y tengo por acá, Juanjo, a ver cómo te suena, porque así lo puse como para ponerlo en síntesis. Modelos de economías más solidarias para promover la editorial. Hablando de que un gran desafío ahora en la manera de hacer las cosas tiene que ver con lo que mencionabas del modelo mercantil y capitalista. Entonces, en algo donde realmente se tome en cuenta el impacto sociocultural que tienen las publicaciones, entonces ahí estaríamos hablando de otro modelo para mercantilizar o más bien para compartir y para hacer accesible el libro y las publicaciones. Entonces eso me suena como que de repente va por ese lado. Sí, total. Yo señalaría que ya en el presente existen opciones para no depender de la venta de libros como modelo de publicación, digamos. Eso ya desde la década, desde los 2000 se está intentando resolver, y hay muchas pequeñas capas, desde apostar por presupuestos estatales o fondos privados hasta apostar por la compra de una máquina que le permita a usted funcionar como su propia imprenta. Hay ya unos suficientes casos de eso para uno decir ya hay de dónde partir, pero sí, es una de las marcas del sector. Por acá agregué mucho viendo el comentario que nos dejaba Generif por Facebook: generar proyectos multidisciplinares para explorar nuevas vías de publicar. Entonces, justo en esta coyuntura de COVID, estamos muy exploratorios. Entonces, de repente, hablarnos con alguien de Progra o alguien de diseño, un animador digital, exacto. Podemos encontrar maneras no solo de integrarnos también como diferentes actores de la industria creativa, sino también para generar esas nuevas vías de hacer las cosas que son tan necesarias en este replanteo mundial. Entonces, esos son los 3 que tengo por acá. No sé si quisieran agregar otra potencialidad. Yo creo que ya eso, además. Sí, estamos teniendo hoy, disculpen, un problema con Mentimeter, sí, pero bueno, lo bueno es que podemos tener acá, si no, tenemos problemas con Mentimeter, pero bueno, al menos logramos recoger y de alguna manera ya puntualizar los temas que acabamos de tratar ahorita con ustedes, pero igual, esto es algo que queda en el Facebook y que la gente puede usar como punto de partida para después seguir en la conversación por el formulario que vamos a tener activo justo cuando terminemos esta conversación. Entonces ya casi que vamos cerrando y vamos con el último tema que tiene que ver con las consideraciones que desde sus perspectivas son muy importantes, son fundamentales que tenga este documento de política de cultura que estamos actualizando para el periodo de 2022 a 2026. Entonces, ¿qué puntos, qué actividades, estrategias, medidas a ustedes les parece así coherente y apremiante que estén en ese documento? Don Luis. Yo pienso que un poco, como mira Juan, es promover talleres de fomento, de escritura, de fomento de lectura, de fomento de la creación. Creo que eso por un lado, y lo otro, potencializar el acceso del libro al público.
no solamente al público tradicionalmente lector, sino al público en general. Es decir, en el caso más práctico, más objetivo, propiciar ferias libres en los parques, por decir algo. De tal manera que la gente en su paso se encuentre ahí con una venta de libros. Entonces se queda viendo, mira, me parece interesante. Lo que usted mencionaba de hacer que la gente realmente se encuentre las publicaciones y los libros en la calle. Incluso el trabajo literario, porque bueno, aquí no se puede porque todavía no tenemos el tren eléctrico, que son ahí algo, ¿verdad? El método comercial. Pero en estas estaciones de metro, en otras ciudades, uno ve como realmente la lectura y ciertos fragmentos de publicación de artistas y de creadores están en los diferentes espacios públicos. Entonces, de repente, eso hace que la gente de fijo se encuentre con la creación literaria. En grandes metrópolis, vos te encontrás puestos con libros en los parques. Ni qué decir en las estaciones del metro, en que encontrar libros nuevos y libros usados. Y ahora que estuve en Europa me trae una enorme cantidad de libros usados. Claro. ¿Yeah? Que bellas son los libros usados. No solamente, incluso que en los puestos estos, lo que recauda, bueno, es además para otros programas de fomento de lectura. Ahí viene un sellito que le ponen. Claro, incluso... Si el libro te costó 4 euros, 2 euros van a programas de fomento de lectura y de escritura. Bueno, eso es algo que tiene contemplada la ley del libro ahorita. Algo hay de eso. Ajá, ok. Hay algo de eso. Okay. Y yo creo que esas son las cosas que hay que hacer. Claro. Que no hay que dejar de hacer. Juan. Entonces la pregunta era cosas que de fijo tienen, ojalá vayan en este tema. Sí, que tienen que ir así de Bueno, lo que hablábamos sobre eso, de que la gente se tope el libro, deberían poner como una mini librería en el aeropuerto, Mandagüevo. No hay. Que todos pasa a los las libros tiendas son del aeropuerto y lo que hay son libros en inglés o de cosas peluches de Costa Rica, intrascendentes. Claro, a la gente le encanta el libro como souvenir. Sí, eso claro. sería algo muy fuerte, pero de nuevo, la gente que a veces está ahí, tal vez es la gente que no le interesa tanto el libro. Entonces es difícil traer algo que no es una prioridad suya a la mesa si usted vive en otro lado. Yo creo que lo más importante, o lo que a mí más me parecería valioso agregar en esto, es la idea de que todas estas propuestas o las propuestas necesarias no van a venir de un solo sector, digamos, del sector editorial no van a venir de un solo sector. Toda la gente, sea lo que Evelyn señalaba, toda la gente que se sienta dejada por fuera en este proceso de contemplación y meditación sobre cuál es la ruta, son personas que en 6 años, cuando se les necesite su parte del conocimiento en el proyecto, tal vez no van a querer ser parte, porque quizás no fueron reconocidas en el momento que era necesario que esa conversación se diera. Digamos, Evelyn y mi proyecto no pueden ser más diferentes, pero los dos ocupan estar ahí y los dos se han sentido no ahí, como que tienen que inventarse su propio público. Y entonces yo respeto eso muchísimo. Personas que dicen, bueno, yo me invento mi propio público, porque esa gente al final todos nos las compartimos, a todos les vendemos libros y entre todos los circulamos. Pero que los espacios de conversación sean tan difíciles, sea siempre como que fui dejado por fuera y no que se seleccionó a otras personas, es un punto que me parece lo más valioso si se pudiera subsanar, que en el proceso de sentar una serie de políticas estratégicas a un periodo corto, son 4 años. Estaría muy lindo que, que lo primero que se logre sea que toda esa gente resentida sienta como que tal vez en los próximos 4 años voy a tener un toque de chance en esto, voy a sumarme de buena fe a esta vara porque la otra parte se suma de esa manera.
Entonces, sanando eso, yo creo que juntos podemos inventarnos un montón de cosas, digitales, físicas, ferias, lo que sea. Claro, claro. De hecho, qué bonito, Juanjo, que hagas énfasis en esta parte, porque realmente nosotros queremos activar estas vías y lo hacemos desde la corresponsabilidad. O sea, sabemos que este trabajo de realmente fomentar una ciudad creativa en San José no es solo tarea nuestra, digo, de la Fundación Humanos, no es solo tarea de la municipalidad y de la Junta que tenemos, sino que lo hacemos más bien todos en colectivo. Entonces, en la medida en la que los colectivos se hablen y quieran proponer organizadamente proyectos, ideas y cosas que hacer en conjunto, pues eso nutre nuestro ecosistema creativo, nos nutre también monetariamente hablando a nuestras creaciones y a nuestras producciones, y también nutre lo que estamos proyectando para San José, porque realmente San José es nuestro caldo de cultivo. Entonces, ¿cómo no pensar en nutrir también a nuestra querida ciudad? Entonces, genial, genial. Muchísimas gracias, de verdad, por esta conversación. De verdad que tener sus dos perspectivas ha sido increíble, porque son muy contrastantes, pero viéndonos ahorita conversar, uno se da cuenta de que definitivamente un diálogo es necesario en el sector, primero, y segundo, que todo el mundo tiene muchísimo que aportar, porque las ideas son varias y son como un rompecabezas, son complementarias, aunque puedan parecer muy contrastantes. Entonces, me parece maravilloso que ustedes dos nos hayan acompañado hoy, de verdad, es un gusto. Estamos a la orden. Igualmente. Y bueno, ustedes por allá, de verdad, una disculpa porque Mentimeter hoy nos jodió, de verdad, sorry. Vamos a tener ahorita activo el formulario para que ustedes puedan meterse y ahí sí extenderse todo lo que ustedes necesiten y quieran, hablando también de potencialidades del sector, de sus afectaciones del COVID, porque toda esta construcción colectiva pues la hacemos con todos los sectores de la industria creativa, pero nos interesa muchísimo la visión de cada uno de los sectores, y esta es la semana del sector editorial. Entonces ya ahorita vamos a tener publicado ese Google Forms para que ustedes se metan, y nosotros vamos a estar felices de poder sistematizar párrafos enormes de sus ideas y de sus aportes. Entonces, pues por ahí quedamos, y ya hoy vamos cerrando. De hoy en 8 vamos a tener, gracias colegas, de hoy en 8 vamos a tener la conversación del sector de gastronomía, que tiene muchas particularidades. No tenemos datos del sector de gastronomía cuantitativos, porque la cuenta satélite no lo ha medido, pero ese es un gran desafío que tenemos que afrontar también conversando. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Hasta luego. Voy a conectar más tarde.